Hola, buenas tardes y bienvenidos a una edición más de este Benidorm Gastro Business Podcast. Mi nombre es Humberto HJ Normey, aquí con el equipo de Parallel Studios desde la capital de Europa Sur, que nos gusta llamarla, que es Benidorm, para un episodio más de este esfuerzo que hemos lanzado, desde el cual pretendemos contarles un poquito las interioridades de ese mundo que es la hostelería. Todos tenemos ese bar favorito, ese restaurante favorito, ese rincón, ¿verdad, Alex? Sí, En el cual nos gusta refugiarnos de vez en cuando, porque son prácticamente hogares. Hablaremos un poco de esto con nuestro invitado de hoy. Y queremos contarles tanto a los profesionales de la hostelería que nos siguen como a cualquiera que pueda acercarse al podcast un poquito qué pasa detrás de la barra de ese bar y confiamos también poder contarles alguna historia interesante. Contamos hoy para esto con Alex Fratini. Alex, buenos días o buenos buenas tardes, días. encantado de contar contigo, miembro de la Junta Directiva de Abreca y propietario lo llamábamos Cadena Familiar Pinocchio, ¿verdad? Correcto. Familiar, esa es la sensación que tuve yo en las ocasiones que he visitado tu casa, Alex, propietario de la cadena familiar Pinocchio aquí en Benidorm. Y bueno, sin más, Alex, cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo últimamente dentro de la gestión de la cadena, en qué estás ocupado últimamente. Bueno, es un periodo un poquito extraño porque no es la normalidad que queremos, ¿no? Claro. Entonces, ahora mismo estamos trabajando mucho en dos frentes. Uno, la reactivación de la actividad, Sí, la vuelta a la normalidad que sí, tanto deseamos. Y otro, al asociacionismo, a Abreca. Y Abreca es la Asociación de Bares y Restaurantes de Benidorm. correcto. Entonces, tenemos una labor muy grande porque ahora mismo nos hemos dado cuenta con esta pandemia Ujú. que la asociación es muy importante para, sobre todo para reclamar injusticias que hemos tenido aparte de los gobiernos que no nos han hecho caso Mm. y se han olvidado de un sector fundamental que al final es generador de felicidad Felicidad. y lo necesitamos. Y un sector tan importante como es el turismo, como es la hostelería en España, que es el número uno al mundo en turista, Ajá. creo que si tienes un sector tan básico y eres tan importante en el mundo, tienes que cuidar tu sector. Lógicamente. Pero aquí se han hecho la cosa muy mal, se ha olvidado completamente de nuestro sector, Mm. no nos han ayudado nada, nos han prometido muchas veces ayudas Mm. directas, pero lo único que ha llegado son préstamos que han endeudado mucho más las Mm. empresas Mm. y han empeorado todavía más la situación. Además, 15 meses sin clientes, sin 15 facturar, meses. pues ya 15 meses. Y con gastos, claro, por supuesto, ¿no? Muchos gastos fijos, Ah, sin facturar, agobio, porque también tema psicológico es muy claro, por difícil. supuesto. Además, tenemos una carga añadida que son todas las medidas higiénico-sanitarias que son fundamentales, Claro, por supuesto. pero no tenemos ninguna compensación en ello, ¿no? Y además vemos que el resultado, no hay resultados. Además, ya está completamente comprobado que la hostelería no es el culpable. Claro. Se ha visto que en zonas que se ha cerrado la hostelería, los datos han empeorado. Ya hay suficientes datos, ¿verdad? Para poder tener una conclusión Claro. científica, ¿no? Al final, en los bares, en los restaurantes, los clientes, las personas son mucho más controladas y tienen más cuidado que en Mm. casas. Los contagios donde hay es en el tema familiar, el tema de fiestas en casa, fiestas privadas, y está súper comprobado. Entonces no entendemos por qué todos los gobiernos que tenemos, nacionales y autonómicos, echan la culpa a la hostelería y siempre cuando pasa algo hay que cerrar la hostelería. No es la solución. Como medida de Nosotros reflejo. somos la solución Claro. O parte de la solución o muy grande, parte de la importante. solución, Mm. está claro. Claro, entiendo bien, Alex, si no me equivoco, incluso hablando un poco del asociacionismo y la importancia que dices, y dices bien, ha tenido en toda esta crisis, por decirlo de alguna forma, que incluso
desde la perspectiva de Abreca Cobreca, se ha aumentado, se ha crecido el número de socios durante esta crisis, ¿verdad? Sí, ¿Puede ser? hemos sido una de las pocas asociaciones en España que ha crecido los números de asociados. Ujú. Creo que porque hemos tenido muchísima visibilidad en los medios, hemos tenido muchísimas iniciativas en el tema de manifestaciones, de reclamaciones. Hemos trabajado muchísimo en temas informativos, a informar a todos nuestros asociados todas las medidas que cambian cada semana, casi cada día. ¿Verdad? En tema de formación, por la pandemia, por el virus. Y la verdad que esto todo el trabajo da resultado. ¿Verdad? Poco a poco, pero la gente se da cuenta que estar asociado a una asociación como Abreca, tan activa, que da tantos servicios, es muy importante, Claro. y te da un valor añadido. Y al final hemos comprobado que la unión hace la fuerza, y entonces si todos nos ponemos juntos, podemos conseguir muchas cosas. Claro. De hecho, veo un contraste muy grande entre la primera descripción que hacías, un poco de desatención, de descuido por parte de otros actores implicados en esto, inefectividad, fracaso en un cierto sentido, y el éxito de la asociación y de esa organización que lleva a las partes a juntarse. Veo un contraste entre ineficiencia por un lado y al final, quizás estés de acuerdo, a veces uno tiene que remangarse y hacerlo uno mismo si quiere que las cosas salen bien, ¿no? Esto es, porque al final, ¿por qué hemos tenido tanta repercusión? Porque hemos visto que el gobierno nacional y el gobierno de la comunidad autonómica valenciana no estaban haciendo nada correcto como lo hemos visto nosotros, ¿no? Nosotros tenemos una visión más abierta, porque, por ejemplo, en mi caso, tengo locales en otros países, Fíjate, internacional. en Francia, y hemos visto y he trasladado a toda la asociación y a la Asociación Nacional también, Hostelería de España, que somos parte de ello, la diferencia que hay de medidas higiénico-sanitarias y sobre todo económica de soporte a las empresas, Claro. que no tienen nada que ver. Nada que ver. Aquí se ha hecho una política olvidando completamente las empresas, y por ejemplo en Francia se ha apoyado desde el minuto uno las empresas con ayudas a fondo perdido, que son compensaciones a las pérdidas económicas. Y no préstamos. Exacto. Y además son compensaciones, porque la culpa no es nuestra, nos han cerrado, Claro. nosotros estamos cerrados, entendemos que hay medidas que tenemos que tomar, pero necesitamos una compensación, porque no es mi culpa que se ha gestionado tan mal esta pandemia. Claro. No es mi culpa y no es culpa de los empresarios. Claro, no, por supuesto. Además, de todas formas, también hablamos de gestión. Una cuestión que hablamos antes podía ser interesante para la gente que sigue el podcast es, asumo que hay una diferencia desde el punto de vista de gestión hostelera entre gestionar un local o, en tu caso en particular, gestionar una cadena, como puede ser Pinocchio, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿qué hace una persona como tú que Cambia gestiona? mucho. Cuando llegué a España en 2002, 2002. He empezado a gestionar un local con su fabricación de helado en el mismo local. Entonces yo me ocupaba de la venta en todos los ámbitos, por la mañana, por la noche, todo el día. Y es realmente lo que a un hostelero le gusta, es el trato con el cliente y intentar vender lo que realmente quieres vender, Claro. y fidelizar al cliente a tu local, a tu oferta gastronómica y a lo que ofreces, ¿no? Y al final la satisfacción es cuando vuelven y cuando generas una fidelidad. Una relación. Y ¿verdad? una relación. Ya cuando cambias y tienes más locales, ya es fundamental cambiar este chip y tienes que ocuparte de otras cosas. Por ejemplo, la gestión financiera, la gestión de recursos humanos. Son otro ámbito que igual no nos gusta tanto porque nosotros estamos acostumbrados, ¿Verdad? y nuestra finalidad es esta, nos gusta el trato con la gente. ¿Verdad? Tienes menos trato, pero bueno, es satisfactorio también porque ves que tu empresa crece, que das trabajo a mucha gente, y a muchas familias, y
y al final que es una satisfacción personal al final, ¿eh? ¿Empezaste entonces con un único local? Sí, empecé con un único local Es maravilloso la historia. en Martínez Alejos y que todavía está, ya es más grande del primer local que había, en el 2002, 6 de mayo de 2002. Tienes la fecha grabada a fuego, ¿no? De esa apertura. Es lógico, es un día muy importante para mí Muy importante. porque, bueno, cuando tienes un proyecto nuevo y cuando empiezas tú mismo, antes he trabajado para la familia en Francia, en los locales de Francia, para aprender un poquito el business y saber un poquito todo el sector en producción, en venta y marketing. Y al final es un proyecto, es como el hijo, ¿no? que tienes y va creciendo, y le estás dando de comer y es un proyecto muy, muy bonito. Y cultivas esa relación con el público que decías antes, ¿no? Sí, me gusta seguir estando en primera línea, detrás de la barra, sirviendo algún helado, pero muchas veces no se puede porque, bueno, hay otras gestiones que hacer que son ahora mismo fundamentales. Aquellos de nosotros que somos habituales de cualquiera de los locales de Alex sabemos que se te ve ocasionalmente ahí, ¿no? Pero volviendo al público, como te puedo considerar un experto en el trato con el público, entonces, ¿no? ¿Cómo has visto la reacción del público ante? Porque la habrás vivido en primera línea, ¿no? Desde tus locales, tu equipo, tu gente allí. ¿Cómo reaccionó el público cuando nos cayó todo esto encima, visto desde la hostelería? El público yo creo que ha entendido perfectamente lo mal que lo hemos pasado los empresarios y el sector de la hostelería, lo ha entendido perfectamente. Había más empatía entonces por parte del público que por parte de ciertos sectores. Y tengo una imagen en mis ojos que es en la primera manifestación que organizamos, que Abreca organizó junto con las demás asociaciones turísticas de Benidorm. Fue sonado aquello, ¿eh? Sí, y en esta manifestación hemos hecho un recorrido que hemos pasado en primera línea de playa. Sí. Y ahí me emocionó y tengo todavía en los ojos la imagen de todos los turistas que estaban en la playa aplaudiendo nuestro paso. Se me pone la carne de gallina. Sí, ha sido muy emocionante porque además como lo hemos pasado tan mal, claro. y ver que los turistas, nuestros clientes, lo entienden y nos apoyan, es una imagen única, ¿no? Y te da ánimo para seguir luchando, no solo para ti mismo, pero para todo el sector. Por supuesto. Porque, como te he dicho, yo creo que somos los primeros generadores de felicidad. Me encanta. Fábrica de felicidad. Me encanta lo de la fábrica de felicidad, es maravilloso. No podemos descuidar una fábrica de felicidad tan grande como un sector tan importante como este, ¿no? Yo de todas formas recuerdo esa imagen, el túnel de gente aplaudiendo al paso de la manifestación, la verdad todavía se me ponen los pelos de punta y fue muy significativo. Lo comentábamos también con el equipo de Parallel Studios que estuvieron implicados, sabemos mucho en eso también. De todas formas, ¿tienes la sensación, obviamente responsablemente no podemos hablar de haber pasado todavía una crisis de la magnitud de esta que hemos vivido, pero tienes quizás la sensación de que estamos empezando a ver luz al final de un túnel? Sí, ya se está notando un poquito el fin de esta pesadilla. Ya estamos viendo, por ejemplo, los últimos 3 fines de semana, que estamos volviendo a números muy cerca del 2019, de antes de la pandemia, que son solo 2 días, sábado y domingo, pero ya es una buena nota y creemos que la perspectiva del verano se puede acercar no a la normalidad, pero bueno, por lo menos a la mitad de una facturación de nuestras ventas que llegue un poquito a la mitad de un año normal, pero se ve que por lo menos después de verano pueda volver completamente a la normalidad. Esto lo esperamos. Todos nuestros asesores y colaboradores a niveles muy altos, Hostelería de España, proveedores nacionales, nos están diciendo esto, que las previsiones son
son que volveremos a la normal más o menos en octubre. Han hecho sus números. Sí, claro, tienen asesoría muy importante que están haciendo Y coinciden, toda esta previsión. Y coinciden que el verano será más o menos al 50%. Septiembre ya sube al 60, octubre al 70 y ya a partir de octubre-noviembre ya podemos volver a la normalidad. No puedo imaginar mejor indicativo de la normalidad de una sociedad que el retorno de las cifras a la hostelería. Eso Claro. es un barómetro, ¿verdad? Un auténtico barómetro. Esto es un barómetro, pero cambian mucho los barómetros en ciudades o pueblos que en destinos turísticos. Los destinos turísticos han sido mucho más golpeados, han sufrido muchísimo más, porque nosotros no dependemos del cliente local, nosotros dependemos al 90% del turista que viene de fuera, ¿no? 90%. Claro, aquí, por ejemplo, en Benidorm, la facturación media de la hostelería el año pasado, el 2020, ha bajado un 85%. 85%. Y bajando la facturación un 85%, no se puede sostener nadie, ninguna empresa. Por supuesto. Hay que tirar de ahorros, pero muchas empresas además no tenían... Era imposible tener esta previsión y tampoco tenían ahorros, ¿no? Entonces muchas empresas han caído. Lo único que se están manteniendo y están pudiendo gestionar esta crisis son los que han tenido ahorros o han podido acceder a préstamos, pero se han endeudado muchísimo más. Con respecto a, por ejemplo, una ciudad que está cerca, Alicante. Alicante, el 2020 ha sido un año malo. Ha bajado un 25% la facturación media en hostelería, pero se puede sostener. Se ve esa diferencia, ¿verdad? Como bien decías. No tiene nada que ver. Pueblos, ciudades y destinos turísticos. Se ve, es claro. Catastrófico. Y siempre hemos reclamado al gobierno que distinga esta diferencia, ¿no? Porque nosotros lo hemos sufrido muchísimo más que una ciudad como puede ser la capital de la provincia, ¿no? de Alicante. Necesitan una gestión especial, entonces, sí, ¿verdad? Los destinos turísticos, por parte de los incumbentes, de los implicados públicos también, ¿no? Nosotros como asociación hasta hemos podido llegar a tener la reunión en el Ministerio de Turismo con la ministra Maroto. Directamente. Hemos sido la única asociación de una ciudad a tener una reunión directamente con la ministra, pero tampoco hemos tenido ninguna solución. Pero subraya el valor del asociacionismo, ¿verdad? Y sobre todo de la unión, porque nos han visto que hemos sido uno de las pocas ciudades que han podido unir a todo el tejido empresarial, juntando a la hostelería, al comercio, a las agencias de viajes, al transporte y a los apartamentos turísticos, los hoteles, y al final se nota que cuando estás junto con los demás, pues tienes mucha más fuerza y mucha más representatividad, y te hacen un poco más de caso. Un poco más. O por lo menos se nota. Al final no han hecho ninguna medida, porque yo creo que lo tienen clarísimo, la política que quieren, y no apostan por el turismo. Además ha habido el ministro de Consumo, y yo creo que después de esa declaración tenía que dimitir, que ha dicho que el turismo es un sector de bajo valor añadido. Creo que este señor no ha trabajado nunca en hostelería. Justo. Y en turismo, y se tiene que dar cuenta que el turismo tiene muchísimo valor añadido, y sobre todo, como lo repito siempre, es la fábrica de la felicidad. ¿Verdad? Habría que invitarle quizás a esa quema de mascarillas, que me ha parecido entender que hay un proyecto. La gente que nos sigue seguro que lo encuentra súper interesante. Cuéntanos un poco, porque me parece increíble. La quema de mascarilla como ritual de vuelta a esa normalidad, con un puñetazo en la mesa, ¿verdad? Proyectos hay muchísimos. La idea de la quema de mascarilla es la vuelta a la normalidad. Nosotros aquí en Fiesta de San Juan
siempre organizamos hogueras y para normalmente quemas cosas viejas que ya no utilizas, ¿no? Desde tiempo inmemorial, ¿verdad? Y sería simbólico que cuando termine esta pandemia podamos hacer una quema de la mascarilla para que sean cosas viejas que ya no utilizas, que ya no puedes utilizar y realmente que volvamos a la normalidad que tanto deseamos. A mí me gustaría que quemáramos también tanta noción preconcebida, incorrecta por parte de tanta gente, tantas cuestiones y tanto sabor amargo a lo mejor que nos ha dejado esta experiencia, ¿no? Sí. Avísame que nos anotamos. Me queda solamente, Alex, agradecerte entonces que nos hayas acompañado en este Benidorm Gastro Business Podcast. Y bueno, emplazarte, seguro que volveremos a hablar, volveremos a contar contigo aquí en el podcast. Gracias. Muchas gracias, me parece muy buena iniciativa y gracias por invitarme. Ha sido un honor. También agradecer, por supuesto, a toda la gente de Parallel Studios que tenemos haciéndome señales en el control, a Alex, a Ale. Tengo a Alex y a Ale. Hoy tengo, y bueno, tendremos un invitado también que rima con mi propio nombre. Voy a acabar hecho un lío, pero es un gusto contar con Ale en el control. Ronzani, que me hace una señal ahí indicándome que recorte la X al final de su nombre. Mi nombre es Humberto HJ Normey aquí en el podcast y ha sido un gusto contar con ustedes. Hasta la próxima.